Hace mucho, mucho tiempo, un buque surgió del mundo de los sueños. Su nombre, el Titanic. Pero no vino solo, pues le acompañaban sus dos hermanos, el Olympic y el Britannic. Esta es su historia. Vamos a comenzar hablando del Britannic. Este barco nace en 1911 en Belfast. Inicialmente su nombre es Gigantic, pero es cambiado con el desastre del Titanic. Además, como consecuencia del hundimiento del Titanic, se le hacen algunos cambios de diseño y se le aumenta el número de botes, se mejoran los compartimentos estancos, lo que en teoría debería de permitir que en caso de siniestro el buque se vaya a pique en 3 horas. Finalmente es botado en 1914 y aunque su destino iba a ser servir como buque de pasajeros, estalla la Primera Guerra Mundial y es obligado a servir como buque hospital y obviamente se le repinta con ese fin. En 1916 zarpa desde Southampton y a los pocos días choca con una mina, lo que obliga al capitán a evacuar el barco en los botes salvavidas. Y aquí llega una parte curiosa. A bordo de uno de esos botes iba una superviviente del Titanic que además había estado en el accidente que tuvo el Olympic. Y esto os lo cuento porque sé que algunos de ustedes adoráis las teorías conspiratorias. Seguimos con el Olympic, mi barco preferido de estos 3 hermanos, construido en Belfast en 1908 y botado en 1910. Y a día de hoy se le tiene como el barco más grande de su época. Y ahora os contaré por qué este es mi preferido de los 3. En 1911 tiene un accidente con un buque de guerra que se acerca demasiado, atraído por las turbulencias generadas por el Olympic. Y el choque abre parte del casco de nuestro barco, lo que le obliga a regresar a Belfast para ser reparado. En 1912, como consecuencia del hundimiento del Titanic, este barco también es sometido a una revisión y finalmente estalla la Primera Guerra Mundial y obviamente es confiscado como transporte para tropas. Ahora llega la parte que a mí más me llama la atención y es que en 1918 un submarino alemán intenta hundir a este pequeño barquito. Sin embargo, falla el tiro de torpedo y sale a superficie pensando en que va a hundirlo a cañonazos. Pero el capitán del Olympic es de los buenos y decide embestir al submarino, lo que hace que se vaya a pique. Sin embargo, el Olympic sigue tan pancho. Más tarde, en 1934, debido a la niebla, choca con un buque en Nueva York, si mal no recuerdo, o al menos es en las aguas de Estados Unidos, y tampoco le pasa nada, lo que me lleva al pensamiento de que este buque era una apisonadora. La parte triste de toda esta historia es que en 1937 es desguazado finalmente. Y bueno, a mí me habría gustado que un gemelo del Titanic al menos hubiera seguido con vida a día de hoy. Finalmente llegamos a la estrella de este vídeo. La construcción de este buque de los sueños empieza entre 1908 y 1909, pero antes incluso de zarpar ya se había convertido en una leyenda. Y es que, entre otras cosas, este barco tenía luz eléctrica y calefacción en todas las habitaciones, algo que mucha gente no tenía ni siquiera en su casa. Una cosa que me llama a mí la atención de este barco es que es construido por irlandeses, con dinero estadounidense y encargado por ingleses. En 1912 por fin se realiza su viaje inaugural con destino a Nueva York y en los 3 primeros días todo va bien. A pesar de eso, el buque recibe unos 5 avisos de hielo por la zona y aún así continúa a la misma velocidad a la que iba. Es la noche del 14 de abril, mar en calma, cielo estrellado, pero sin luna. Fue ahí cuando se dieron cuenta de que un enorme iceberg iba justo en su dirección. Intentaron en ese momento detener el barco, pero ya era demasiado tarde.
y el bloque choca contra él abriéndole una vía de agua en el costado. El barco se hunde. Rápidamente se envían señales de socorro por radio, pero no hay otro barco suficientemente cerca y en aguas entre 0 y 2 grados, ¿cuál creéis que es la esperanza de supervivencia? Se arrían los botes al tiempo que el barco se va escorando y finalmente los botes se alejan, dejando aún a más de 1500 personas en esa mole de metal.